Hola, hola. Bueno, además decir que me confundí de horario y lo que le escribí en el mail. No me acordaba que la clave 5 o 6 era a las 11, no a las 12 y cuarto. Me confundí con razón, dije que esto, qué horario tan extraño, pero bueno, ya fue. Entonces le voy a dejar la clase grabada para cuando pueda revisarlo. Em, claro, y ya la próxima sesión las vamos a hacer sincrónicas normalmente. Entonces, estábamos viendo transformaciones lineales, en particular estábamos viendo lo de la inyectividad y la sobreyectividad y todo eso, ¿no? Entonces, ya recordemos de nuevo el tema que estábamos viendo. Decíamos que, bueno, una función es inyectiva cuando distintas preimágenes van a parar a distintas imágenes. Entonces, eso ocurre en el tema de las transformaciones lineales, sea T, una transformación lineal de B en W, una transformación lineal transformación lineal. Entonces, em, teníamos la siguiente proposición o observación, como usted quiera llamarlo. Esto es un ejercicio muy sencillo. T es inyectiva, sí, solo sí. Sí, solo sí. El kernel de T es trivial. ¿Ya? Y la función es que sea sobreyectiva. Esto es inmediato de la definición lo que voy a escribir. La función es sobreyectiva, sí, solo sí. La imagen, por definición, es esto. La imagen es el elemento del codominio completo. ¿Ya? Eso es en general para las transformaciones lineales. Esto es un ejercicio muy simple que tú puedes ver. Ya. Entonces eso es lo que habíamos comentado en la clase anterior. Ahora, cabe la posibilidad de que unas transformaciones lineales sean las dos cosas a la vez, como es el caso de algunas funciones. En ese caso sean funciones biyectivas, ¿no es cierto? O invertibles, que es lo mismo. Ahora, en el contexto de transformaciones lineales, las transformaciones lineales biyectivas no se llaman así, transformaciones lineales biyectivas. Eso se llaman isomorfismos. Un isomorfismo es una transformación lineal biyectiva. ¿Ya? O invertible. Entonces, cuando tú tienes un isomorfismo, existe la transformación inversa, ¿no? Entonces, ese es el nombre que reciben estas cosas, ¿no? Los isomorfismos. No se llaman transformación lineal invertible, se llama isomorfismo. Ese es el tema. ¿Ya? ¿Por qué se llaman así? Porque una transformación lineal lo que hace es conservar la estructura de espacio vectorial. ¿Mm? Es más que una función común y corriente. Un isomorfismo, entonces es todavía algo aún mejor, porque el isomorfismo conecta un espacio con otro de una manera que vamos a entender que es como que hace que este espacio y el otro sean muy parecidos, muy parecidos. Ya un isomorfismo entonces eso. Inyectiva y sobreyectiva, transformación lineal inyectiva sobreyectiva o invertible, que es lo mismo. Ya. Y lo otro que habíamos comentado es que claro, cuando tú tienes una transformación lineal invertible, una transformación lineal invertible, entonces claro, existe una única transformación lineal inversa que va al revés. ¿Que cumple qué cosa? Bueno, la definición de ser la función inversa es que t a la menos 1 compuesto con t, esto da la identidad del v, y t compuesto con t a la menos 1, esto da la identidad del w, ¿no? Cada uno opuesto del otro. Bueno, pero la cosa es que esta cuestión, además, esta de aquí, este era un ejercicio, esta cosa es una transformación lineal también. Esto siempre ocurre cuando tú tienes una transformación lineal invertible, la inversa también es lineal.
Ya, la linealidad se preserva con la inversa. También esto es un ejercicio muy sencillo, lo vamos a revisar en todo caso. Lo voy a hacer ahora. Los isomorfismos tienen esa particularidad entonces, ¿no? Que su inversa también es lineal. Veamos este ejercicio. Demostración del ejercicio. ¿Por qué la inversa también tiene que ser lineal? Entonces, claro, hay que probar que separa la suma y la multiplicación escalar. Entonces ya, sea un escalar alfa en K y tomo dos vectores del W. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Por demostrar lo voy a anotar así, con un corchete, que esto es un paréntesis, lo que hay que hacer. T de alfa W1, perdón, T a la menos 1, de alfa W1 más W2 es T a la menos 1, es alfa veces T a la menos 1 W1 más T a la menos 1 W2. ¿Cierto? Eso es probar que la inversa también es lineal. Ya. Ya, ¿cómo demostramos esto? Bueno, el T a la menos 1 del W, puesto que los Ws, a ver, puesto que los Ws viven en el W y la función por hipótesis es invertible, esto significa que están acá, por lo tanto tienen una preimagen aquí, ¿no? Entonces, existen y de hecho son únicos B1, B2 en B, que son preimágenes, tales que T de B1 a W1 y T de B2 a W2. Borremos todo esto. ¿Sí? Son las preimágenes de esos Ws. ¿Ya? Entonces, no sé, vamos a comenzar con el lado derecho de la igualdad que está aquí. Así, entonces, si yo escribo esto, alfa veces t a la menos 1 de W1 más t a la menos 1 de W2, ¿qué es esto? Esto es ni más ni menos que alfa veces la preimagen del W1, que es el B1, más alfa veces, perdón, más la imagen la preimagen del W2, que es el B2. Ya entonces tengo eso. ¿Qué hago con esto ahora? ¿Qué podría hacer con esto ahora? Tengo esto entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Naturalmente lo que vamos a hacer es aplicarle ahora la transformación T a toda esta igualdad. Le aplicamos la transformación T. Si le aplicamos la transformación T, ¿qué es lo que va a quedar? T de todo esto. Alfa T a la menos 1 de W1 más T a la menos 1 de W2 es igual a T de alfa B1 más B2. Y el asunto es que, claro, como la T es lineal, yo puedo separar los escalares y toda la cosa, y la suma y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar exactamente alfa W1 más W2 igual a T de alfa B1 más B2. ¿Sí? Pero como la transformación es biyectiva, si ahora yo vuelvo a aplicar el T a la menos 1, ahora, T a la menos 1, aplico T a la menos 1, ¿qué me va a quedar? Que T a la menos 1 de alfa W1 más W2 es alfa B1 más B2. Lo cual significa, pero alfa B1, esto era alfa veces T a la... No, pero no es necesario. Porque ahora esto ya es igual a lo que está acá arriba. Que te da igual a eso, ¿no? Entonces, en conclusión, ahí está. Conclusión, T a la menos 1 de alfa W1 más W2 es alfa T a la menos 1 W1 más T a la menos 1 W2. Y ahí está listo. Ya, eso era, la verdad es que bastante rutinario, quizá un poco enredado, pero ahí está listo. Fin de la demostración. Entonces, la función inversa, la transformación inversa es un isomorfismo también, lo es. Y de hecho, como tú ya debes saber, bueno, la transformación inversa es única
Y también es un isomorfismo, porque también es lineal invertible. De hecho, ¿cuál es la inversa de la inversa? La inversa de la inversa es la original, ¿no es cierto? Entonces, si T es un isomorfismo, T a la menos 1 también es un isomorfismo. Esa es como la conclusión. Conclusión. T es un isomorfismo. Sí, solo sí, T a la menos 1 es un isomorfismo. Las dos cosas ya van de la mano. Estas dos cositas van de la mano. Ya, eso es como un resultado básico de los isomorfismos. Eso es como un principio fundamental. Otra idea como muy característica de los isomorfismos, también, súper clásico, es este. También esto es una proposición o ejercicio, como quiera llamarlo. Que es que si tú tienes dos transformaciones lineales que yo las puedo componer, es decir, tienes una transformación T que va de B en W, tienes una transformación U que va de un W a otro espacio, un Z, ambos son isomorfismos. Entonces, la transformación compuesta, U compuesto con T, también es un isomorfismo. Y se tiene, ¿cuál es la inversa de U compuesto con T? La inversa de U compuesto con T es T a la menos 1 compuesto con U a la menos 1. Como que se dan vuelta dentro, ¿no? El inverso me da vuelta como la multiplicación matricial. También es muy parecido a eso. Ya. Esa es la proposición. La compuesta de isomorfismos también es un isomorfismo y su inversa se calcula así. Y su inversa se calcula así. ¿Cómo se demuestra esto ahora? Ejercicio. Demostración, ejercicio. También esto es muy rutinario. Hágalo usted cuando pueda hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es como desarrollar la teoría de los isomorfismos. Ahora, lo que pasa es que los isomorfismos realmente tienen mucho que decir, tienen muchas cosas que hablar. Ya hay mucho que ver, etc. Porque son funciones re importantes por varias razones. Ahora, de hecho, sí, voy a hacerle una pequeña como vocabulario matemático al respecto. Ya, este ejercicio lo vamos a dejar ahí entonces. Rutinario. La compuesta de isomorfismos también es un isomorfismo y la inversa se calcula así. Lo que quiero mencionarle ahora, esto es como parte del vocabulario matemático. Algunas de estas palabras no se ocupan tanto, como otras que sí. Entonces, el principio básico que estamos ocupando son las transformaciones lineales. Ya. Usted va a ver más adelante en los cursos de álgebra más abstracta y más general que estas transformaciones lineales son un ejemplo, un caso particular de algo más general. Pero no le voy a dar ese nombre porque se puede confundir con lo que voy a decir a continuación. Entonces tenemos nuestras transformaciones lineales que son como el pilar fundamental de lo que estamos viendo, de cómo conectar espacios vectoriales. Luego de que teníamos esto, lo otro que comentamos fueron los endomorfismos, ¿ya? Los endomorfismos, también llamados operadores. Los endomorfismos, también llamados operadores, que eran las transformaciones lineales de un espacio en sí mismo. Por último, después tenemos las transformaciones lineales inyectivas. Voy a abreviarlo nomás, TL. Las transformaciones lineales inyectivas. Las transformaciones lineales inyectivas, estas cosas se llaman monomorfismos.
Ahora, esta palabra no se ocupa tanto en el vocabulario que uno tiende a ocupar, monomorfismo, pero igual se la comento. Las transformaciones lineales sobreyectivas o epiyectivas, estas se llaman epimorfismos. ¿Ya? Y por último tenemos las transformaciones lineales biyectivas, que estas las llamamos isomorfismos. Todo esto viene de la terminología del latín, endomorfismo, mono, los sufijos endo, mono, epi, iso, ¿no es cierto? Morfismo. Ahí para que lo revise cada cosa. Endo es como desde lo interno, mono es como de uno, epi es como que llega, como que está como sobre algo. Eso significa el sufijo epi. Epimorfismo es como un morfismo que como que queda como que lo aborda por entero la otra cosa. Y un iso es como igual, ¿no es cierto? Iso. Y por último está la que combina, esta es como la más particular de todas, la que combina los endomorfismos, isomorfismos. Un endomorfismo biyectivo. ¿Ya? Eso es una transformación lineal que a su vez es endomorfismo y a su vez es isomorfismo. Un endomorfismo biyectivo, ¿ya? Es una transformación lineal. ¿Qué es esto entonces? Una transformación lineal que va de un espacio en sí mismo y que además es biyectiva. Ya es básicamente un isomorfismo que va del espacio en sí mismo. Estas cosas se llaman automorfismos. Ahí tiene todo el vocabulario de estos objetos. Ya, en particular estos dos, esto los voy a dejar entre paréntesis. Estos dos de acá no se ocupan tanto, monomorfismo y epimorfismo. Algunos autores lo ocupan, otros no tanto. Yo en lo personal no lo ocupo tanto tampoco. En mis cursos que yo he visto los profesores no lo ocupan tanto tampoco. Todos los demás sí. Transformación lineal, por supuesto, es súper importante. Endomorfismo u operadores también se ocupa muchísimo. Isomorfismo, mucho. Y los automorfismos, también, esto es súper importante. De estos cuatro son muy importantes los cuatro. Por muchas cosas, por muchos ejemplos y muchas situaciones. ¿Ya? Isomorfismos y automorfismos. Entonces el automorfismo es como el tipo de transformación lineal como más específica y más particular de todas. Que es biyectiva y del mismo espacio en sí mismo. Y ahí tiene como toda la terminología de este contexto. Ya. Entonces, ¿cómo identificar un isomorfismo o un monomorfismo o algo así? Por ejemplo, hay una herramienta que es como bien útil. Hay una herramienta que es bien útil, que lo da este teorema que viene a continuación en el libro. Es un teorema que te da como una herramienta, justamente lo vamos a anunciar como un teorema. Ahora, no es un gran teorema, pero es una herramienta que sirve para ver cuándo una transformación es inyectiva. Entonces el teorema dice lo siguiente: T es inyectiva, una transformación lineal es inyectiva, si y solo si preserva los conjuntos linealmente independientes. ¿Ya? Sí, solo si preserva los conjuntos linealmente independientes. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto? Que toma un conjunto linealmente independiente y lo lleva en un conjunto linealmente independiente. Si el de partida es LI, el de llegada también es LI. Eso es una equivalencia. Entonces, si tengo una transformación inyectiva,
entonces toma cualquier LI y lo manda en cualquier LI. Y viceversa, si la transformación toma cualquier LI y lo manda a cualquier LI, es porque también, a su vez, tiene que ser inyectiva. ¿Cómo demostramos esto? ¿Cómo se demuestra esto? Muy sencillo. Muy sencillo. Demostración. Vamos a ver la demostración. Este, insisto, es como una herramienta para comprobar la inyectividad de una transformación. Ya. Hay una que es inmediata de las dos flechas, que es muy corta. Vamos a hacer este, el de derecha a izquierda. Vamos a suponer que la transformación preserva los conjuntos linealmente independientes. Y con eso vamos a argumentar que la transformación es inyectiva. Entonces, ¿cómo demostramos que la transformación es ya? La hipótesis es esta. Para todo ese, vamos a fijar la transformación lineal. Antes de eso, antes de ver esto, vamos a fijar que la transformación lineal va de un espacio V en un espacio W. ¿Ya? Y voy a tomar un subconjunto S de cualquiera, un subconjunto cualquiera del V. ¿Ya? Ahora sí. Esos son como los ingredientes básicos de la demostración. Ya. Entonces, voy a suponer que para todo S subconjunto de B, ¿no es cierto? LI, esta es la hipótesis que estamos suponiendo. T de S, la imagen de S por la función T también, que es un subconjunto del W, también es LI. Esa es la hipótesis. Esto en realidad había que borrarlo. Para cualquier subconjunto del primero linealmente independiente, la imagen también. También es linealmente independiente. Ya, entonces, ¿cómo demostramos que la función es inyectiva? Vamos a analizar el kernel. Entonces, sea un vector tal que t de b es 0. Un elemento cualquiera del kernel. Tómate un elemento cualquiera del kernel. Entonces hay dos posibilidades. O el v es nulo o no lo es. Pero ¿qué pasa si el v no es nulo? Voy a achicar esto un poquito. ¿Qué pasa si el v no es nulo? Si el v no es nulo, si el v no es nulo, es el vector no nulo, entonces este conjunto formado por el v es un conjunto linealmente independiente. Y por la hipótesis, este conjunto entonces T de B tiene que ser LI. Pero este conjunto es el conjunto formado por el 0. Y cualquier conjunto formado por que tenga cualquier 0, esto es LD. Eso es contradicción. Por lo tanto, la hipótesis que supuse que el V era no nulo es imposible. Esto significa que el V tiene que ser nulo. Perdón, el 0 del V. ¿Ya? Porque si no era nulo, entonces teníamos un conjunto LI y lo mando a un conjunto LD, que eso contradice la hipótesis que estoy suponiendo. Por lo tanto, el único vector del kernel es el 0. Lo que habíamos dicho, eso significa que la transformación es inyectiva. ¿Ya? Eso es muy cortito, la verdad es que era eso nomás. Vamos a achicar esto. Entonces eso significa, repito, ¿what? Eso significa que la transformación es inyectiva. Por lo tanto, T es inyectiva. Ya, eso es todo. La primera implicación es eso. Veamos la segunda parte, que eso ya es más larga. La flecha de izquierda a derecha. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Suponer que la transformación es inyectiva y demostrar que sí preserva los conjuntos linealmente independientes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tú tomas cualquier conjunto linealmente independiente. Sea ese un subconjunto de B
que sea linealmente independiente. Lo que hay que hacer es demostrar que la imagen T de S es linealmente independiente. Estamos suponiendo que la transformación es inyectiva. Entonces eso, por demostrar, lo voy a anotar así como con un corchete, T de S también es LI. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si queremos demostrar que el TDS es linealmente independiente, ¿qué lo hay que hacer? Tomar elementos arbitrarios del TDS y hacer una combinación lineal a cero. Entonces sean W1, Wn, elementos del TDS, tales que tengo esta combinación lineal. Alfa 1, W1, más, alfa n, Wn igual a 0. ¿Ya? Entonces hay que demostrar que esos escalares alfa son nulos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, también es muy simple la idea. Puesto que los Ws son elementos del TDS, como los Ws, cada Wi pertenece al TDS, existe algún V sub I preimagen. Tal que TDB sub I es Wi. Existe alguna preimagen. Por lo tanto, voy a borrar todo lo que está acá. Por lo tanto, la ecuación que está aquí yo la puedo reescribir, po. Borremos. Por lo tanto, con esa anotación, la ecuación que está allá la puedo reescribir. A ver, voy a copiarlo por el otro lado de aquí. Acá. Por lo tanto, la ecuación que tengo se puede reescribir así como alfa 1 t de b1 más alfa n t de bn, y eso es el 0. Ya, pero por la linealidad de la transformación, esto es lo mismo que t de alfa 1 b1 más alfa n bn, y esto es el nulo. Y eso significa que estoy tomando t de una combinación lineal y eso va a parar al 0. Por lo tanto, esto cosa alfa 1 b1 más alfa n bn, ese es un elemento del kernel. Porque estoy tomando la transformación y lo voy a mandar al 0. Por lo tanto, ese es un elemento del kernel. Pero el kernel es trivial, porque la transformación es inyectiva. Por lo tanto, la única posibilidad es que esa combinación lineal sea 0. Por lo tanto, alfa 1 b1 más alfa n bn es el elemento neutro, el nulo. Pero los V's eran linealmente independientes. ¿Por qué? Acá me cometí un error, lo voy a enmendar escribiéndolo con color rojo. Porque los V's pertenecen al conjunto S, que por hipótesis es linealmente independiente. ¿Ya? Pero cada V sub I pertenece a S. Por lo tanto, esta es una combinación lineal a cero de un conjunto linealmente independiente. Lo que implica que cada uno de los alfa I vale 0. Y eso termina la demostración. Eso era lo que queríamos demostrar, porque todos los alfa eran nulos, ¿no? Y efectivamente entonces el conjunto imagen TDS también es linealmente independiente. Eso. Entonces, eso es realmente claro, eso es una herramienta para analizar la inyectividad de una transformación. Como hemos dicho, hay transformaciones que son inyectivas y otras que no, etcétera, ¿no? Depende de eso. Y hay muchos ejemplos. Y tal cosa. Bueno, continuando entonces. Ya. Cuando tenemos isomorfismos,
que es un caso muy especial de transformación lineal, ¿no es cierto? Cuando tenemos un isomorfismo T, que va de B en W, cuando es un isomorfismo, en este contexto decimos que... No, a ver, lo estoy escribiendo mal. Definición, le voy a dar la definición mejor, tal cual. La definición. ¿Qué dice la definición? Sean B y W... No. 2K espacios vectoriales B y W se dicen isomorfos si existe un isomorfismo entre ellos. Ya, esa es la definición. Dos espacios, ahora uno habla de espacios isomorfos. Cuando existe un isomorfismo, ¿ya? Los puedo conectar con una transformación lineal biyectiva. Cosa que no siempre se puede hacer, naturalmente que no. Pero hay un parámetro que nos sirve para hablar de cuando dos espacios son isomorfos. ¿Y cuál es la idea? Mire, la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Si yo tengo un isomorfismo, eso significa que es una transformación lineal inyectiva y sobreyectiva. Y quiero que piense que estamos en espacios de dimensión finita. Ya todo esto lo que voy a decir en espacios de dimensión finita. Entonces tengo un isomorfismo de dos espacios de dimensión finita. Entonces, si yo tomo una base del espacio de partida, es un conjunto linealmente independiente, entonces va a parar a un conjunto linealmente independiente. Pero además es sobreyectiva la función, por lo tanto además es más que un LI. Si tomo una base, la transformación, un isomorfismo lo manda en otra base. Eso es como una especie de, no sé, corolario del teorema anterior, si usted quiere. Corolario. Sea T un isomorfismo con, bueno, B y W de dimensión finita. Entonces, T manda base en base. Esa es una particularidad que tienen los isomorfismos, que es como bien especial, pues manda base en base. Y trae base en base también, pues con la función inversa. Entonces cualquier base que tú tomas del espacio de partida, le aplicas la función t y va a parar a otra base en el otro lado. Lo cual es una gran herramienta para fabricar bases, de hecho, de un lado en otro. ¿Ya? Todas las bases del de partida van a parar a una base del de llegada. Siempre. Eso hacen los isomorfismos, de hecho. Entonces, le decía, cuando yo quiero mirar que hay espacios que son isomorfos, tengo que buscar alguna herramienta para ver qué puedo decir yo, cómo puedo asegurarme que dos espacios son isomorfos. Esa es la pregunta. ¿Cómo me puedo asegurar que dos espacios son isomorfos? Y para eso viene a colación el tema de la dimensión. Precisamente porque si una transformación, un isomorfismo, manda base en base, es porque tiene que preservarse la dimensión. Tiene que preservarse la dimensión. ¿A qué me refiero? Si tengo esto, un isomorfismo, T. Cuando tenemos un isomorfismo, lo anotamos así. Ojo, voy a hacer esto. Se anota así como con una colita de chancho. ¿Ya? Los espacios isomorfos se anotan con esa colita de chancho. Ya, esta es la transformación T. Tengo un isomorfismo entre B y W. Que es esa tilde, ¿no? Entonces, acá voy a tomar una base porque el espacio es de dimensión finita.
Entonces tengo n vectores que me hacen una base del espacio de partida. Ya, y tengo entonces, aplico la transformación T a cada uno de estos V's y voy a parar al lado derecho a un montón de W's. ¿Cuántos W's tienen que haber del lado derecho? Tienen que ser n también. Tienen que ser n también. No puede ser más, no pueden ser menos. Porque no pueden ser más, eso es obvio, no pueden ser más, porque si no, no sería una función. Pero tampoco pueden ser menos W's, no pueden haber menos W's que V's. ¿Por qué no? Porque si fuesen menos, entonces significa que hay dos V's que van a parar al mismo. Eso significa que la función no es inyectiva, ¿no? Ya, si tú tomas entonces, claro, si tomo una base y voy a parar una base al otro lado, no pueden haber menos, tienen que tener la misma cantidad, por lo tanto las dimensiones se preservan. Esto significa efectivamente, por lo tanto la conclusión es que la dimensión de V es la misma dimensión que la del W. Entonces lo que acabamos de demostrar, lo borré. Esto significa, en conclusión, lo que voy a escribir aquí. Lo que acabamos de demostrar. Ese es como un indicador para ver que dos espacios son isomorfos. Entonces, proposición B y W son isomorfos si y solo si las dimensiones son iguales. Esto vale solamente para el caso de dimensión finita. Para el caso de dimensión finita, ¿no? Si es dimensión infinita, aquí no me sirve, esta proposición no funciona. Entonces, lo que acabo de demostrar es la implicación para el lado derecho. Esa está lista, ¿no? Esa está lista, porque yo partí diciendo que tengo espacios isomorfos y concluí que las dimensiones son iguales. Porque la transformación manda base en base. Entonces tienen que tener la misma cantidad de elementos en las bases de ambos espacios. Eso significa que las dimensiones son iguales. Ya. ¿Cómo demuestro la implicancia recíproca? Si tengo la misma dimensión, ¿cómo demuestro que los espacios son isomorfos? A ver, entonces vamos a demostrar esta proposición. Ya, lo que acabo de decir entonces, esta implicación está lista. Falta la otra. Si las dimensiones son iguales, ¿cómo demuestro que los espacios son isomorfos? Entonces, de nuevo, el mismo tema. Yo tengo un V, tengo un W. Como tienen la misma dimensión, yo puedo construir aquí una base de n elementos y acá voy a poder construir una base de n elementos también, po. Porque siempre existen bases, ¿no es cierto? Tú sabes que siempre existen bases. Y como las dimensiones son iguales, ambas bases tienen que tener la misma cantidad de objetos. Ya. Lo que hay que demostrar es que existe un isomorfismo entre ellos. Hay que construir una transformación lineal biyectiva entre ellos. ¿Y cómo lo hago? Con el teorema fundamental del álgebra lineal, po. Y de hecho es única. Existe una única, para esa base fija, V, de estos V's y estos W's, existe una única transformación lineal que envía cada uno de estos V's en cada uno de estos W's. Por el teorema fundamental del álgebra lineal. Tú sabes que tienes asegurada la existencia de una única transformación que envía cada uno de esos V's en cada uno de esos W's. Y es lineal. Existe y es lineal. Lo único que falta ver es que es biyectiva. Y eso demostraría que es un isomorfismo y por lo tanto el V y el W son isomorfos. Entonces la pregunta es ¿por qué esta cuestión es biyectiva? Ya es lineal, pero falta ver por qué es biyectiva. Y la respuesta es por el recíproco de lo que le había dicho. A ver, lo que le dije hace un momento fue, todo isomorfismo manda base en base. ¿Ya? Entonces es una implicancia para un lado. Si tengo un isomorfismo, entonces manda base en base. Pero también el recíproco es cierto. ¿Ya? También el recíproco es cierto. Si una transformación manda base en base,
entonces también es un isomorfismo. Y ese es el argumento que hay que usar aquí. Porque tengo una transformación que manda base en base, por lo tanto, tiene que ser un isomorfismo. ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo se prueba eso? Bueno, tú tienes que demostrar que la transformación es inyectiva y sobreyectiva. ¿Mm? Inyectiva y sobreyectiva. O bien puede explicitar la función inversa. ¿Cuál sería la función inversa? La que hace la cosa al revés, pues cada W de la base de acá lo mando en los elementos de la base de acá. Y eso también es una transformación lineal que está muy bien definida, porque la estoy definiendo en transformación lineal, que la estoy definiendo en la base, por el teorema fundamental del álgebra lineal también. Envío cada WN en cada VN, y esa cuestión efectivamente me hace la transformación opuesta. Por lo tanto, la T sí es invertible, porque estoy explicitando la inversa, ¿no? Eso significa que es un isomorfismo. Esa es una manera de demostrarlo. Otra manera sería argumentando con la inyectividad y la sobreyectividad. En el caso de dimensión finita, entonces estas dos cosas son equivalentes. Los espacios son isomorfos y solo si las dimensiones son iguales. Ese es como el indicador, ¿no es verdad? Cuando las dimensiones son iguales. Es el indicador. Entonces, en particular, corolario o consecuencia, en particular, si tengo un espacio de dimensión n, entonces el espacio V es isomorfo a un K a la n. Por supuesto, n copias del cuerpo K. N copias del cuerpo K, ¿no? Entonces, todos los espacios de dimensión n son isomorfos a los K a la n, siempre. ¿Mm? Entonces, esta es la manera de catalogar espacios vectoriales, ¿vale? A ver, tengo que decirle dos cosas. Primero, cuando los espacios son isomorfos, esta es la notación que ocupamos. Notación. Para dos espacios isomorfos, B y W, lo anotamos así, B igual y con una colita de chancho arriba, con un tilde. ¿Ya? O a veces también lo anotan con una pura rayita, también se anota así, B con una pura rayita y la tilde arriba. ¿Ya? Cualquiera de esas dos notaciones. Esas son la notación de espacios isomorfos. ¿Por qué se ocupa esa notación? Porque precisamente dos espacios son isomorfos es porque prácticamente son lo mismo. Es como el mismo objeto abstracto, pero representado de dos maneras distintas. Esos son espacios isomorfos. Por ejemplo, y enseguida le explico de cuál es la importancia de los isomorfismos, que es una importancia gigantesca. ¿Por qué? Claro, ¿por qué requiere un símbolo especial? ¿Y qué tiene esto de especial? Porque fíjese que es casi una igualdad. V es casi una igualdad, pero no una igualdad. Viendo solamente el símbolo, que es un igual, pero como con un tilde arriba. Eso, el símbolo te indica que, claro, son espacios que son casi iguales. Entonces, por ejemplo, para que se entienda la idea, nosotros sabemos que, qué sé yo, los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a 3, este es un espacio vectorial, es un R espacio vectorial de dimensión 4. Por lo tanto, este espacio es isomorfo a R elevado a 4. Es isomorfo a R4. El cual también a su vez es isomorfo a las matrices de 2×2, por ejemplo, con coeficientes reales. Porque las matrices de 2×2 también son... es un espacio de dimensión 4 también. También, ¿ya? Esto significa que, en esencia, claro,
estos dos espacios, S y S, ambos de dimensión 4, son isomorfos, pero eso significa en esencia que son casi lo mismo. Son muy parecidos. Es como que en realidad uno y el otro no se difieren en casi nada. Por un lado tenéis polinomios, por otro lado tienes matrices, pero en el fondo son dos representaciones del mismo objeto que se puede entender como una tupla de 4 vectores. O sea, un vector de 4 tuplas, ¿no? Con 4 números. A, B, C, D. Estos son los objetos que viven en R4. Los polinomios de grado menor o igual a 3 son así, como ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Entonces usted se da cuenta que en realidad no importa la x, sino que importan esos coeficientes a, b, c, d. Lo mismo con las matrices, se representan de otras formas, a, b, c, d, pero son como que básicamente tengo los mismos números, pero arreglados de maneras distintas nomás. Ya, en un caso tengo un polinomio que es una combinación lineal de potencias de x, pero me importan los coeficientes, hay 4 coeficientes. Entonces eso los puedo reordenar y los reescribo como estas 4 tuplas, o lo escribo como matriz de 2×2, o lo escribo como matriz columna, o lo escribo como matriz fila. Ya, todos esos son espacios de dimensión 4, entonces quiero que entienda que es como el mismo objeto abstracto representado de muchas formas nomás. Tiene como muchas caras, pero es la misma cosa. Por eso los isomorfismos son tan importantes. Porque es como, en esencia, tengo un objeto y me interesaría representar ese objeto, estudiarlo, porque no me interesa cómo se representa, sino qué es ese objeto. Entonces da lo mismo, al final, da lo mismo estudiar este espacio, o estudiar este espacio, o estudiar este espacio, porque son iguales, básicamente. Entonces son como la misma cosa, solo con distinta cara. Entonces el isomorfismo me dice, ya no necesitas estudiar los tres porque los tres se comportan de la misma manera. Te basta con estudiar uno de esos y lo vas a entender. Con eso vas a entender todos los espacios de dimensión 4, ya van a estar estudiados. Y por eso es tan importante el concepto de la dimensión y del isomorfismo, porque me permite catalogar los espacios. Con eso ya no necesito como estudiar toda la gama infinita de espacios vectoriales, sino que como que los clasifico por dimensión. Entonces la dimensión es un clasificador, precisamente, un invariante súper importante. Esa es la gran herramienta de los isomorfismos. Entonces, si yo quiero catalogar espacios vectoriales, tengo que estudiarle la dimensión. Eso es lo que ocurre en la dimensión finita. Dimensión infinita es otro cuento. Si tengo, por ejemplo, no sé, este espacio, a ver, las matrices de 2×1, las matrices de 1×2, R2, ¿qué más? Los polinomios de grado menor o igual a 1, son los polinomios lineales. Todos estos son espacios de dimensión 2. ¿Ya? Espacios de dimensión 6, por ejemplo. Dimensión 6. Va. Dimensión igual a 6. ¿Qué espacio de dimensión tiene? Los espacios de columna, una fila. No, perdón. Este espacio fila, ¿no? Es una fila con 6 columnas, claro. Esta es columna. Tienen las matrices de 2×3. Tienen las matrices de 3×2. Tienen los polinomios con grado menor o igual a 5. Tienes el k elevado a 6. ¿Qué más tiene? Todas estas cosas son isomorfas. ¿Qué más hay? Matrices, polinomios. Bueno, no se me ocurre en este momento, pero claro, en realidad como que todos los espacios de dimensión 6 al final son todos iguales, pues todos se repiten y como el mismo objeto representado de muchas maneras. Ya, entonces eso, quiero que se quede con esa idea. El isomorfismo es súper importante por muchas razones, en verdad. Me permite catalogar entonces los espacios vectoriales. Y la verdad es que el cuento es súper fácil entonces porque me basta con estudiar la dimensión y listo, como que ya tengo catalogado el espacio. Cuando usted estudie estructuras algebraicas más abstractas,
se va a dar cuenta que no me basta con un indicador. En este caso, los espacios se catalogan con un número, que es la dimensión. Es un número que me indica a qué corresponde, en qué catálogo tengo mi espacio vectorial. Pero en estructuras algebraicas más complicadas, como los grupos, por ejemplo, los anillos, no basta un indicador, que es la dimensión. Necesitáis como mucho más catalogadores para poder estudiar la dimensión, o sea, las estructuras algebraicas. En este caso quiero que entienda que es como muy fácil, solamente mirando la dimensión. Ya es como muy sencillo. Mientras que en otros lugares es mucho más complejo. ¿Qué más le puedo decir? Y bueno, usted también debería ser capaz, de acuerdo a lo que hemos conversado recién, usted debería ser capaz de construir isomorfismos entre cada uno de estos espacios sin problema. Ya no debería haber mayor problema en construir isomorfismos explícitos. Ya transformaciones lineales explícitas entre cada uno de estos espacios. Y eso no es para nada difícil, es como mandar como coordenada a coordenada, precisamente, de cada base canónica. ¿Mm? Eso ahí se lo dejo como una inquietud. Yo le puedo poner cualquier espacio de dimensión 6, un par de espacios de dimensión 6 cualquiera, y usted tiene que ser capaz de construir isomorfismo entre ellos. ¿Ya? O espacios de dimensión 5, isomorfismo entre ellos, etc. ¿Ya? Eso, vamos a quedar aquí por ahora. Lo otro que tenemos que ver es el tema de cómo se hace la representación de la transformación lineal por matrices, que eso también es un temazo y que complementa toda esta teoría con mucha más riqueza. Ya lo que se llama la representación matricial de transformaciones lineales. Eso por ahora, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense.